Entonces, este tipo de operativa te da un poquito más de certeza de dónde entrar, dónde colocar tu riesgo, que es tu stop loss, y dónde colocar tus probables beneficios. Este video tutorial está diseñado especialmente para ti, que eres principiante, que quizás estás comenzando, que tienes demasiada información y no sabes por dónde empezar a hacer trading en criptomonedas. También es para ti que quizás llevas algún tiempo y te has venido con muchas pérdidas y te dicen entra aquí, entra acá y realmente no sabes qué es lo que está sucediendo. Sin duda alguna, el mundo de las criptomonedas y hacer trading con criptomonedas es complicado cuando uno empieza porque pues es un poco volátil, no manipulado porque todos los mercados son manipulados, sino es un poco volátil y lo que hace difícil cuando estás comenzando. Sin embargo, hoy especialmente este video está hecho para ti y te voy a enseñar con todos los conceptos que tienes aquí en mi canal. Hay una lista de reproducción que dice guía para principiantes. Recuerda que yo no te enseño una estrategia, te enseño una forma de operar y te enseño sobre todo conceptos que te van a servir. Basados en ello, pues bueno, vamos a ver cómo tú que eres principiante podrías tú tener un análisis y una operativa en criptomonedas, sobre todo con el principio de correr el menor riesgo y sacar el mayor provecho, porque eso es lo más importante. Entonces, primera recomendación, si tú estás comenzando, las temporalidades que tú tienes que usar son semanal, diario y 4 horas. No más abajo. Eso déjaselo a alguien que tenga más experiencia. ¿Por qué? Porque entre más baja la temporalidad, resulta más complicado. Entonces, vamos a empezar. Tenemos un gráfico completamente en limpio. Estamos en la temporada semanal. En la temporada semanal, como tú sabes, cada vela nos representa una semana. Si yo me voy al gráfico diario, cada velita que tú ves aquí me representa un día. Y sucesivamente, si me voy al de 4 horas, cada velita me representa un periodo de 4 horas. Entonces, como inicio, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este activo que es Bitcoin, que es el más conocido, y lo primero que podríamos hacer es marcar nuestras principales zonas de oferta y demanda, soportes y resistencias y order blocks. ¿Por qué en una temporal macro? Porque en esos conceptos, entre más grande la temporalidad, se vuelven más relevantes o cobran más sentido. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver de entrada? Aquí tenemos un order block bajista o podríamos llamarle una resistencia. Vamos a ponerle order block bajista. Esta es una zona claramente de oferta, es decir, cuando el precio llega aquí, seguramente va a encontrar problemas para seguir subiendo. No quiere decir que no lo pueda romper el precio y continuar una subida. Sin embargo, sabemos que aquí esta es una zona importante en donde el precio podría detenerse y tener un rechazo. Entonces, si no sabes qué es esto, hay un video especialmente de order block que tú puedes entender aquí en mi canal. Todo el contenido es gratuito y es para ti. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Vamos a anotar siguientes áreas o soportes o resistencias importantes. Y si ustedes se notan, aquí hay otra área muy importante que es justo donde está el precio en este momento y le podemos poner que ahí es una resistencia. La diferencia entre un order block y una resistencia es que la resistencia nada más marcamos, no es un rango específico, es un área donde hay demasiado tráfico. En el pasado aquí fue un soporte, hasta que finalmente lo rompió y en este momento se está convirtiendo en una resistencia en donde al precio de Bitcoin en el semanal le está costando trabajo subir. Como les digo, al final los soportes y las resistencias no quiere decir que sean para siempre, eventualmente terminan siendo quebrados hacia la baja o hacia la alza. Sin embargo, sí te sirven a ti como una persona que está empezando para darte cuenta en dónde tú no debes de entrar en un long. Repito, no porque no pueda romper, sino porque aquí tú corres mucho más peligro. Entonces, como principio, tú tienes que encontrar operativas en donde tú corras un menor riesgo y obtengas el mayor beneficio. A saber que no hay ninguna operativa, no hay ningún trade que tú vayas a hacer que no haya riesgo cero. Siempre va a existir ese riesgo, pero tú tienes que minimizar ese riesgo, sobre todo cuando estás empezando, tienes que cuidarte mucho y tienes que cuidar mucho tu capital. Entonces, en un gráfico semanal, no deberías de entrar en un long aquí, repito, no porque no lo pueda romper, sino porque tú corres
un gran riesgo. Entonces, vamos a buscar más niveles. Como podemos notar, en toda esta área, nosotros podemos encontrar un soporte. ¿Por qué? Porque el precio llegó, fue resistencia, lo terminó rompiendo y bueno, ya nos llegó a esta área en donde el precio ya tuvo un rebote interesante hacia la alza. ¿Qué voy a hacer adicionalmente para que no me mueva todo mi gráfico? Le doy aquí, botón derecho, bloquear, para que el precio, si ven, yo pongo el cursor sobre ahí y no me lo mueve. Entonces lo voy a poner igual, voy a bloquear esta área de aquí y voy a bloquear esta área de acá. Adicionalmente, tú puedes usar, también hay un video de eso, sobre canales, podrías marcar en tu presente, qué es lo que tienes aquí, pues bueno, tienes un canal alcista o un canal ascendente y dejarlo marcado en el gráfico semanal. Y esto te va a servir mucho de referencia porque te indica un poco cómo va la tendencia en este momento. La tendencia en el gráfico diario es alcista. Sin embargo, bueno, hay que esperar más confirmaciones para saber si va a subir o no. ¿No? Entonces, en este momento ya tenemos preparado nuestro gráfico semanal, ya están bloqueadas todas las zonas para que no se nos mueva. Si nosotros ponemos el cursor ahí, se nos mueve todo el gráfico, pues ya no nos mueven nuestras zonas. Entonces, ya estamos detectando las principales zonas de soporte y de resistencia. Adicionalmente, podemos notar, si nos vamos a esta parte, que aquí hay otra área súper importante de una resistencia. Entonces marcamos nuestra resistencia, de igual modo la bloqueamos y ya estamos ahí. Nos vamos al gráfico diario. ¿Qué vamos a ver en el gráfico diario? Bueno, en el gráfico diario nosotros nos encontramos que Bitcoin a partir de aquí tuvo una subida y en este momento ya hizo un máximo más alto que si nosotros ponemos una línea horizontal podemos ver que ya vino a recoger liquidez y en este momento le está costando trabajo subir. No está cayendo, pero le está costando trabajo subir, como era previsto, dado que esto era una resistencia, como dijimos, en el pasado fue un soporte, lo rompió, se convierte en una resistencia muy importante y que cuando el precio viene subiendo, nosotros sabemos que en esta área le iba a costar trabajo. Entonces, bajo ese principio, decíamos en el gráfico semanal, en el gráfico diario, no es conveniente, por más que te digan, si tú no estás dentro del movimiento, entrar en este momento en Bitcoin. Y vas a aprender también conmigo que hay áreas no operables dependiendo de la temporalidad. En este caso, no hay una definición correcta para saber si el precio va a continuar subiendo o va a ser rechazado. Dado que en este preciso momento no lo sabemos, lo mejor es no entrar al mercado. ¿Por qué? Porque somos nuevos, porque tenemos capital más pequeño, nosotros no movemos el mercado. Y con base en ese principio y que nosotros no podemos mover, es mejor a veces mantenerse apartado en el mercado en zonas en donde nosotros podemos correr mucho riesgo. Y esta es una zona de ellas. Estamos en el gráfico diario. Entonces, si ustedes pueden ver y aplicamos todo nuestro conocimiento de estructura del mercado, podemos notar que Bitcoin en el gráfico diario nos hizo un cambio de estructura. Si no sabes, en el video de estructura del mercado, ahí lo puedes encontrar, te voy a dejar una tarjeta aquí, que nos indica, llegó una zona de soporte y nos vamos a meter porque llega una zona de soporte. No, nos vamos a esperar a que el precio nos indique que el precio quiere subir. Aquí no lo indicó en el gráfico diario, entonces nosotros ya tenemos esta subida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Entrar, como muchos dicen, porque rompió? No, lo que vamos a buscar ahora es usar nuestra herramienta de Fibonacci. La voy a poner en cualquier área. En 1, 2, 3 van a buscar retroceso de Fibonacci, ya lo tengo marcado aquí, y lo van a configurar con estos elementos que se necesitan. Realmente necesito el punto 5 y el 1, y el 1. Los demás, bueno, los pueden poner esos 4. ¿Y cómo vamos a medir? Si no sabes cómo usar el Fibonacci, hay exclusivamente un video sobre eso. Y también en el video de cómo, en dónde entran las ballenas, tú puedes entender este tipo de concepto. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a agarrar todo el impulso y vamos a buscar cada vez que el precio se detiene que nos llegue por debajo del 50%. Entonces, ¿qué podemos notar? Que aquí no nos llega. Entonces seguimos con el impulso, no se ha detenido, se detiene acá y tampoco nos llega, llega acá y tampoco nos llega, voy con este punto y tampoco nos llega. Entonces el precio sigue subiendo y aquí empieza a retroceder. Entonces yo ya empiezo a notar que el precio viene hacia abajo.
viene hacia abajo y lo que yo estoy buscando es que me llegue a una zona de compradores. Y esto tiene esta lógica. Si tú eres el gran inversionista que movió este precio y quieres volver a entrar al mercado, tú vas a querer entrar en un precio más atractivo. No tiene ningún sentido que si tú mueves el capital, tú entres de nuevo acá. Y aquí es el arte del engaño. Muchas veces los que usan estrategias con indicadores o que no saben de estructura del mercado, lo que hacen es reaccionar a lo que dice el indicador y efectivamente aquí el indicador puede mostrar que sube. Sin embargo, no es la mejor zona para subir. Tú tienes que encontrar, repito, la mejor zona donde corras menos riesgo y obtengas el mayor beneficio. ¿Qué vamos a notar aquí? Pues que bueno, ya nos llegó a esta área. Ahora, si tú ves en el gráfico diario toda esta zona, y hemos dicho que estas zonas no son específicas, pero podemos marcar como que esto es un soporte. ¿Por qué? Porque es un área de tráfico donde vimos que el precio se acumuló varias compras y varias ventas, es una zona de congestionamiento, si así lo quieres ver. Entonces, ¿qué tenemos? Primeramente, una clara intención de que el precio quiere subir, nos hizo un cambio de estructura. Con nuestro Fibonacci ya vimos cada vez que hay un pequeño retroceso, nosotros vamos a esperar a que nos llegue a esta área debajo del 50%. Si nosotros pusiéramos un cuadrito aquí, en esta área, nosotros le podemos llamar que es una zona de descuento o una zona de compradores y bueno, me pongo listo. Entonces, cuando el precio ya esté en esta zona, es cuando yo ya me preparo para buscar entradas hacia la alza. Eh, y ya no es conveniente entrar en short. ¿Por qué? O hacia la baja. ¿Por qué? Porque aquí es donde corro más riesgo. Así como aquí corro mucho riesgo de entrar hacia la alza, justo aquí, bueno, pues de la misma forma aquí correría mucho riesgo de entrar hacia la baja. Entonces, nosotros tenemos que visualizar todo eso. Y tú como nuevo y como principiante, lo mejor, no importa lo que te digan, que el precio está cayendo muy fuerte, que viene esta velita y que se va a cero, tú no debes de entrar en una zona de soporte hacia la baja y no debes de entrar justo en una zona de resistencia hacia la alza porque corres muchísimo riesgo. Entonces, si estás viendo, son conceptos muy sencillos que vienen explicados en cada video y tú, aunque seas nuevo, puedes decir, bueno, yo no debo de entrar en esas zonas donde corro bastante riesgo. Y como ya vimos que la tendencia es preferentemente alcista, lo que estoy buscando es una nueva o una oportunidad de yo incorporarme en el mercado con estas manos fuertes, con estos grandes capitales que están moviendo el precio hacia la alza para yo tener una oportunidad y ganar en el mercado. Entonces, una vez que el precio me llega a esta zona, pues bueno, yo empiezo a buscar mis niveles. Ya tengo una zona de soporte. Entonces, lo que yo voy a empezar a notar es que cuando me llegue aquí, me puedo bajar de temporalidad. Puedo bajar a mi temporalidad de 4 horas. Y si yo lo amplío, miren, me voy a esta zona y lo que yo me doy cuenta es que aquí el precio me hace el mismo principio, me hace un cambio de estructura en 4 horas. Lo voy a hacer más amplio. Aquí me hace un cambio de estructura, es decir, el precio ya me llegó, se detuvo, perfecto. Acuérdense que una característica de la tendencia bajista es que hace mínimos más bajos. En el momento en que este impulso regresa y nos hace un mínimo más alto, nos dice que es probable que el precio quiera cambiar de dirección. Sin embargo, no tenemos esa confirmación. ¿Cuándo sucede? Cuando nos rompe y nos hace un cambio de estructura. Entonces, vamos a buscar nuestro order block o nuestra subida. Repito, si no entiendes estos conceptos, todos están explicados en los videos que tú tienes, velos con calma, velos estudiando, pero en general quiero mostrarte el macro de cómo yo opero o cómo me fijo para poder entrar el mercado de nuevo. Entonces, una vez que yo ya tengo en 4 horas, tengo un soporte macro que es en el semanal, me llega en 4 horas y me hace este comportamiento, ya no me hace un mínimo más bajo, me hace un cambio de estructura, un change of character, indicándome que en gran probabilidad el precio quiere subir. Entonces, cuando me llega aquí, yo marco mi order block, decíamos la vela contraria antes del movimiento que me rompe, esta se vuelve un área en donde yo me puedo arriesgar hacia el alza, sabiendo que no hay certezas en el trading. Lo que nosotros buscamos son las mayor probabilidad. Entonces, ya vimos que en el diario es una tendencia alcista y en el semanal también. Lo que estamos buscando es operar a favor de la tendencia, que es alza. Lo que estamos buscando es ahora minimizar nuestro riesgo y buscar el mayor beneficio. Entonces, si nosotros entramos aquí
en esta área y dejamos nuestro stop loss por la parte de abajo, siempre un poco por debajo por cualquier mechazo que pueda venir. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí nos regresamos a nuestra temporalidad diaria y vean la magia de esto. Si ustedes se dan cuenta, habíamos dicho en la temporalidad diaria que nosotros teníamos una tendencia alcista y estábamos buscando llegar. Entonces, así como una tendencia bajista busca mínimos más bajos, una tendencia alcista busca mínimos más altos. Entonces, como primer objetivo, nosotros tendríamos que buscar que nos rebasara esta área en el entendido que una tendencia alcista hace máximos más altos. Entonces, quiero que vean, simplemente si yo pongo el trade de aquí a acá, yo ya tengo un trade de 26%. Sin embargo, recuerden que nosotros teníamos la zona más importante a nivel macro en donde el precio realmente podría tener un problema hasta estar aquí, que es nuestra resistencia en el semanal. Entonces, si la tendencia alcista, existe una gran probabilidad de que el precio venga hasta esta área. Adicionalmente, nosotros podemos notar que cuando el precio cayó dentro de esta área de resistencia en el gráfico diario, nosotros tenemos un order block bajista en esa zona y lo vamos a marcar. Order block bajista, repito, si este concepto no sabes, hay un video específico de eso. Entonces, y también otro concepto que viene en los videos, pues tenemos una gran área de imbalance, que decíamos, un imbalance es una ineficiencia en el mercado que se da producido por un movimiento brusco hacia abajo o hacia arriba, dejándonos ineficiencias o dejándonos vacíos de liquidez. Y como el precio va siempre en busca de liquidez, el precio es probable que llegue a cubrir estas zonas, a llenar estos imbalances. Entonces, como target número 1, nosotros ya tendríamos aquí grandes beneficios. Y vean cómo nosotros entramos en un gráfico menor de 4 horas. ¿Qué hicimos? Minimizar nuestro riesgo y tratar de maximizar nuestras ganancias. Entonces, ya una vez que llego aquí, podemos pensar que una vez que llegue al order block, nosotros podríamos enfrentar un problema. Entonces, aquí podríamos cerrar nuestra operativa, subir nuestro stop loss de tal modo que nos protejamos. Pero vean, aquí ya es un trade de casi 50%. Es un gran trade porque nos estamos aprovechando de la tendencia macro, de nuestras zonas más importantes de soporte, de oferta y demanda, soportes y resistencias, que es donde hay mayor congestionamiento, y estamos aprovechando ese order block, que es ese rango de precios específico en donde en el pasado el precio subió. Entonces, usamos tres temporalidades, la semanal para marcar todas nuestras cosas macro, la diaria para ver la tendencia y en el 4 horas lo que vamos a buscar es nuestra entrada fina, repito, en donde buscamos correr menor riesgo y obtener el mayor de los beneficios. Entonces, vean cómo esto llega y tenemos un trade perfectamente aquí. La tendencia sigue siendo alcista. Llegando a este punto es cuando el precio empieza a tener problemas. ¿Qué podemos hacer? Como principiante, si tú eres un poco avanzado, tú puedes operar esta corrección hacia la baja. Sin embargo, mi recomendación es que si tú estás comenzando, no lo hagas. Opera siempre a favor de la tendencia. Y como yo te estoy recomendando que si eres nuevo, empieces con semanal, diario y 4 horas, que son temporalidades macro en donde te da más tiempo de reaccionar, pues bueno, no vas a operar ahorita esta corrección hasta que tengas más experiencia. En este momento vamos a aplicar o buscar operar a favor de la tendencia. Entonces, ya a lo mejor tenemos esta operativa, cerramos nuestro trade, nos fuimos con 50%, perfecto. La tendencia sigue siendo alcista. Vamos a buscar nuevamente una oportunidad y vamos a hacer el mismo ejercicio. Si ven en el gráfico diario, nosotros aquí nos encontramos con un área, o más bien un order block, aquí. Decíamos vela contraria antes de un movimiento y aquí está nuestra vela contraria antes de un movimiento que rompió el máximo anterior. Nosotros marcamos ahí un order block alcista y nuevamente si el precio viene descendiendo, ¿qué es lo que te dicen? Sale el indicador y te dicen que te metas aquí porque ya la velita está acá. Generalmente nadie se mete aquí, terminan metiéndose aquí perdiendo dinero y nuevamente cada vez que cae pasa exactamente lo mismo. Vamos a usar nuevamente nuestra herramienta de Fibonacci. Vamos a agarrar todo este impulso, todo, y lo que hacemos es ponerlo aquí
y decimos, ¿nos llega al 50%? No. Lo ponemos aquí en este de acá, ¿nos llega al 50%? No. Entonces no podemos entrar. Nuevamente nos llega acá, nos llegó al 50% para volver a entrar hacia la alza. No. Lo volvemos a hacer aquí, buscamos el 50%, ¿nos ha llegado? No. Entonces este es el máximo que ha tenido. Aquí ya empezó a ser más chiquitos. Lo que yo necesito es agarrar todo el impulso. Entonces, si yo marco en este punto que está aquí, este que está acá, y yo extiendo y digo, yo me voy a meter en donde, en una zona de descuento, marco ese cuadrito y le pongo que ahí hay una zona de descuento y que habíamos razonado con ese principio que la zona de descuento es la zona en donde los grandes capitales van a querer buscar entrar de nuevo para incorporarse a favor de la tendencia. En este caso, ¿cuál es la tendencia? Pues alcista. Entonces, ¿qué va a evitar este tipo de análisis que tú estás haciendo? Que reacciones, porque el youtuber, porque el indicador te dijo que aquí te metas, porque ya salió la velita, no te vas a meter. ¿Por qué? Porque no es la mejor zona en donde corres menos riesgo y tienes el mayor beneficio. Entonces dejas que el precio con paciencia vuelva a caer y te vuelva a entrar a una zona de descuento. Adicionalmente, ¿qué pruebas vas a tener a tu favor para decir y continuar con la tendencia? Bueno, que el precio ya nos llegó por debajo del 50% de retroceso, es decir, en una zona de descuento. Punto número 2, nos llegó al orden bloque alcista que en el pasado reciente fue el que nos hizo un máximo más alto, o sea, nos rompió la estructura otra vez hacia arriba intentando subir. Entonces, y aparte ya empezamos a marcar nuestro canal y en nuestro canal nos damos cuenta que el precio ya se encuentra por la parte baja del canal alcista que veníamos marcando desde el semanal. Entonces, si tú notas, ya tenemos ahí 3 pruebas muy importantes para pensar que este es un área en donde nos podemos arriesgar hacia la alza. Entonces, de la misma forma que dijimos, ya nos llegó esta área, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a un gráfico más pequeño, nos vamos al gráfico de 4 horas y lo que vamos a notar es que el precio ya llegó a esta área. Fíjense, mucha gente se estuvo metiendo aquí. Tienes que esperar a que llegue a esta área. Entonces, una vez que nos llegó, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar un cambio de estructura. Eso es lo que vamos a esperar entrar. Puedes tener una entrada por riesgo en este momento y decir, a partir de aquí voy a entrar porque ya me llegó una zona importante. Tu stop loss te quedaría más grande. Sin embargo, si tú inclusive, decíamos semanal, diario, 4 horas, si acaso 1 hora, me puedo inclusive regresar de 1 hora para tener una entrada mucho más fina y ver si tengo un cambio de estructura. Y lo que noto aquí, vean qué interesante es esto. Lo que noto aquí es que el precio aquí llegó, vino, tomó liquidez y aquí me hace un change of character, un cambio de estructura alcista, indicándome que es probable que el precio suba. Me voy a meter porque ya rompió y muchos cometen errores que se me está yendo el precio. Y algo que tienes que aprender como nuevo es que no se te va el precio. El mercado siempre te va a dar oportunidad. No operas el mercado cuando tú quieres, sino cuando el mercado y tu análisis te da la oportunidad. Entonces, si ves, el precio rompe, pero cuando te rompe, en estructura de mercado hemos dicho que una gran entrada es en el order block y en los imbalances. Y si tú notas aquí, hay todo un gran imbalance en esta parte. Es decir, hay una ineficiencia en el mercado cuando subió. Entonces vamos a marcar esa zona de imbalance y nosotros podíamos proyectar a partir de aquí una entrada cubriéndonos con el order block, que es este que está aquí abajo. Es más, si quieren lo vamos a marcar. La vela contraria antes del movimiento que rompe. Lo vamos a marcar ese order block alcista. Nos vamos a poner un poquito por debajo y entramos en operación. Ay, perdón, se me movió. Aquí está. Y lo que hago ahora, me regreso a mi temporalidad diaria, que hemos dicho que tenemos una tendencia alcista. Entonces, yo aquí puedo proyectar mi target o mi toma de beneficios. Decíamos, si una tendencia alcista, su característica es que hace máximos más altos. ¿Cuál es el máximo más alto que tenemos? Este que está acá. Entonces, podemos ir y decir cuando menos el precio va a llegar a esta zona, a buscar el máximo más alto. Entonces, nuevamente, ve cómo tienes aquí una operativa de 23% con una entrada súper refinada, arriesgando tan solo el 1.13%. Entonces, ¿y por qué?
ponemos mucho cuidado porque ya sabemos que tenemos un order block bajista y tenemos toda esta área de resistencia del semanal que es muy importante. Entonces, las oportunidades para entrar es por la parte de abajo y suena muy tonto decirlo, porque cada vez que alguien pierde el mercado, para alguien que ve aquí arriba, alguien ve abajo. Sin embargo, pues con un análisis correcto tú puedes notar dónde es la parte baja y dónde es la parte alta, dónde te tienes que arriesgar por la parte baja, donde tengas un soporte y tengas todas las confluencias que te mostré, un order block, en la parte baja del canal, el Fibonacci, la zona de descuento, y es tu zona para arriesgarte. Tienes todos los elementos para pensar que el precio va a continuar a favor de su tendencia. Sin embargo, mucha gente comete el error de ya meterse por acá, meterse por acá, meterse por acá y obviamente pues aquí viene todo el problema de que empiezan a perder para arriba, para abajo y no saben qué hacer. Entonces, en este análisis, como tú te puedes dar cuenta, aunque tú seas nuevo, simplemente conociendo estos conceptos, tú podrías primero evitar perder en el mercado. ¿Cómo? Que cuando te salgan todos estos anuncios de que te metas aquí, de que te metas acá, de que te metas acá, de que compres aquí, nuevamente acá y nuevamente acá, tú no lo hagas porque en tu análisis dices, no me ha llegado a una zona de descuento, no me ha llegado a tocar el order block, no me ha cubierto un imbalance, no me está llegando a una zona de soporte, no estoy por la parte baja del canal. Entonces, si ves, tú vas sumando pruebas a favor de tu análisis, no de lo que tú creas y deseas, sino lo que estás viendo en tu gráfico. Entonces, esta es la gran oportunidad para arriesgarse. Oye, a partir de aquí podría caer e irse para abajo. Sí podría pasar, pero si te das cuenta, no es lo mismo que el riesgo que tú corres aquí, que tú quieras entrar más avanzado o más arriba o inclusive ya en esta zona en donde tu riesgo es máximo. No porque a partir de aquí no lo pueda romper, repito, el mercado puede hacer lo que sea, pero tú tienes que minimizar, antes de pensar en ganar, tú tienes que minimizar tu riesgo. Y como nuevo es algo que yo te quiero aconsejar. Muchas veces nos pensamos en ver en cuánto vamos a ganar y eso es un error. Lo primero que tú tienes que saber es cuánto estás dispuesto a perder. Y ahora, una vez que sepas que es tu gestión de capital, cuánto estás dispuesto a perder, tú tienes que buscar tu gestión de riesgo, es decir, tu stop loss en una temporada menor, en este caso lo hicimos de 1 hora, en donde yo, si llego a perder, si este trade no me llega a salir bien, en donde pierdo menos. ¿Y qué áreas donde yo realmente me tengo que arriesgar? Donde las probabilidades están a mi favor. Entonces, estamos en este momento. En el presente, lo que está haciendo Bitcoin es que está entrando en un rango. Si tú ves el video de la liquidez, te darás cuenta que hasta hace un día había liquidez por la parte alta y liquidez por la parte de abajo. ¿Y qué estuvo sucediendo? O qué ha estado sucediendo, lo voy a ampliar, ha estado sucediendo que la gente reacciona a las velas, ¿no? Si cae, se meten en short y luego vienen para arriba y les botan los stop loss, pierden la operación, luego los que van hacia arriba no se meten aquí, se meten acá y terminan perdiendo la operación porque después viene hacia abajo y después va cayendo, se vuelven a meter en short, viene, liquida todos los stop loss que se pusieron aquí. Entonces, esto es lo que yo defino una área no operable. ¿Por qué? Porque primero estamos en una zona, si bien la tendencia es alcista, estamos en una zona de gran peligro, de un inmenso peligro. Si tú no vienes de acá, si tú quieres meterte aquí, estás en gran peligro. Tus probabilidades no están a favor. Repito, no porque no puedas subir, sino porque no es la mejor zona en donde tú corres menos riesgo y obtienes mayor beneficio. Esta definitivamente no lo es. ¿Qué tenemos que esperar? Entonces tenemos que esperar que el precio no rompa hacia abajo, mostrándonos una clara dirección de una corrección, como lo vemos aquí. No vamos a entrar en justo cuando rompe, vamos a esperar un área, un order block bajista para operar la corrección o esperar a que el precio rompa hacia arriba. Entonces, si tú ya lo ves a nuestro nivel macro que habíamos marcado, nuestros soportes y resistencias en el semanal, si el precio rompe, romperá, nos dejará un order block, un imbalance para volver a entrar al mercado y ya sabemos que el área que va a pelear el precio de Bitcoin en este caso sería acá. Como eso no ha sucedido, lo mejor es esta área no operable, no hacerlo, por mucho que te digan y que oigas en Twitter, en YouTube, que hay que entrar en Bitcoin. No sé. Si tú estás haciendo trading, esta es un área no operable. Entonces, para finalizar, si tú te das cuenta, es un análisis muy sencillo, muy básico y que tiene como propósito más que ganes, es que evites o que evites perder simplemente porque escuchaste que aquí hay que entrar y que no sé qué y que el indicador dice. Tú es un análisis muy básico, muy sencillo, que si tú ves los videos puedes aprender ciertos conceptos que te ayudan a evitar de entrada el peligro.
y buscar esas zonas en donde sí vale la pena arriesgarse y entrar a favor de la tendencia. En este caso, la tendencia sigue siendo alcista, no se la podemos cambiar porque en el gráfico la estamos viendo, entonces hay que aprovechar las áreas en donde el precio nos da oportunidad de entrar hacia la alza o a favor de la tendencia. Todo mi contenido lo vas a ver aquí en el canal, no necesitas más. Ya te dije, no te enseño una estrategia, simplemente te estoy enseñando conceptos que te van a servir. Hay muchísimas formas de operar el mercado. Hay muchísimas formas. Esta es una forma muy sencilla, muy buena porque aparte te dice en qué zonas son las mejores indicadas para entrar desde que está cayendo y no reaccionando un indicador y desde antes también, desde que colocas tu posición, las zonas más probables en donde tú puedes tomar beneficios. ¿Para qué? Para que si tú ves el gráfico de 4 horas y tú ves esta subida y entraste aquí abajo y el precio se detiene y te viene con velitas rojas para abajo o empieza a descender, no te entre el miedo porque tú ya tienes tu análisis, tú sabes que la zona más probable que llegue es esta de acá, a la cual finalmente, si tú te das cuenta, llegó. Entonces, este tipo de operativa te da un poquito más de certeza de dónde entrar, dónde colocar tu riesgo, que es tu stop loss, y dónde colocar tus probables beneficios. Y no tienes que estar reaccionando a que un indicador que van retrasados, que ese es otro consejo como nuevo. Yo no tengo nada contra los indicadores, creo que de apoyo son muy buenos, pero si tú tienes una operativa basada en indicadores, probablemente va a fallarte mucho y vas a perder dinero en el mercado. ¿Por qué? Porque todos los indicadores muestran una fotografía del pasado reciente, es decir, van retrasados. Con este tipo de análisis y este tipo de operativa, tú puedes esperar ciertas zonas en donde el precio ya llega, tienes una especie de confirmación, como ya lo vimos en una hora, un cambio de estructura, te da una entrada muy fina y puedes entrar y vigilar el target al que vas a llegar. Por favor, si te gustó mi contenido, coméntame si te sirvió, si no te sirvió, si te quedaron dudas, también déjame tu like y por favor suscríbete porque te voy a seguir subiendo más contenido para ti porque mi canal está diseñado para gente que es principiante o gente que ha perdido mucho en el mercado y que quizás está un poco desorientada de cómo operar no solamente cripto, sino forex y acciones, índices y todo lo que se refiere al análisis técnico. Nos vemos en la próxima.